morning. David's place. David needs to come and speak to you. Oh, yes. You here alone? David, you're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. You are being arrested to secure and preserve evidence by means of questioning, so we can conduct searches, so forensic samples can be obtained, and to prevent your disappearance. Do you understand? David Fuller, de 67 años, era la encarnación de la maldad en su forma más banal. Con una apariencia inofensiva y un semblante que transmitía tristeza, pasaba desapercibido, ocultando un oscuro secreto que permaneció en las sombras durante décadas. Durante más de 30 años, este hombre logró evitar toda sospecha, llevando una vida aparentemente normal mientras cometía actos inimaginables. En aquel día fatídico, las puertas de su casa se abrieron por la fuerza policial, armada y decidida a poner fin al reinado de terror invisible de Fuller. El hombre que nunca llamó la atención de su vecindario, ahora era el epicentro de una investigación que sacudiría a todo el país. ¿Qué llevó a este hombre a cruzar la línea entre lo humano y lo monstruoso? Las respuestas comenzaron a salir a la luz, pero las consecuencias de sus actos dejarían cicatrices permanentes en la sociedad. Fuller era el depredador que nadie notaba hasta que ya era demasiado tarde. No solo rompió las leyes, violó la esencia misma de la humanidad. David Fuller nació el 4 de septiembre de 1954 en la tranquila ciudad de Deal, Inglaterra. Criado en una familia de clase media, su inicio de vida parecía tan común como el de cualquier otra persona. Era descrito como un niño normal, sin peculiaridades notables ni dificultades evidentes. David nunca sobresalió por habilidades excepcionales, pero tampoco causaba problemas. Simplemente pasaba desapercibido. En su adolescencia, esta cualidad de invisibilidad social se mantuvo. Pasaba inadvertido, un rostro más en la multitud. Sus compañeros de escuela apenas lo recordaban, y esa capacidad de mezclarse sin llamar la atención se convertiría en una de las herramientas más valiosas para sus futuros actos. Apasionado por hobbies como el ciclismo, la fotografía y la observación de aves, David parecía ser una persona tranquila con intereses sencillos. Sin embargo, abandonó los estudios a los 16 años y comenzó a trabajar como electricista, un empleo que más adelante le proporcionaría acceso a múltiples lugares y facilitaría la ejecución de sus oscuros planes. En 1972, David conoció a una mujer llamada Liam. Ambos se casaron y tuvieron 3 hijos, construyendo lo que parecía ser una vida estable. Sin embargo, la relación no soportó el paso del tiempo. Tras algunos años, el matrimonio terminó en divorcio, y David afirmó que su esposa lo había traicionado con otro hombre. La separación dejó cicatrices, pero él no luchó por la custodia de los hijos, quienes permanecieron con la madre, mientras David comenzaba a vivir solo. Hasta ese momento, la trayectoria de David Fuller parecía la de cualquier persona común. Sin embargo, esa neutralidad en su vida, combinada con los traumas y resentimientos del divorcio, se vería interrumpida. Estaba a punto de cruzar una línea irreversible, donde su aparente normalidad ocultaría las semillas de un futuro macabro. La balanza que antes inclinaba hacia una vida discreta y ordinaria comenzaría a pesar hacia el lado más oscuro del crimen. Corría el año 1987 cuando Wendy Nell, una joven de 25 años, regresaba a casa tras otro día de trabajo en un mercado local. Entre los clientes habituales había un hombre que destacaba por su persistencia, David Fuller. Wendy no tenía idea de que ese hombre la observaba con intenciones siniestras y que la había elegido como su primera víctima. Tras un reciente divorcio,
Wendy vivía sola en un pequeño dormitorio, un espacio compartido donde los residentes utilizaban las mismas áreas comunes, como la cocina y el baño, pero tenían sus propios cuartos. Este tipo de alojamiento, diseñado para personas con recursos limitados, también era terreno fértil para quienes buscaban pasar desapercibidos, y David Fuller sabía cómo aprovechar esa vulnerabilidad. Aquella noche, siguió a Wendy hasta su residencia, asegurándose de no ser visto. Con la facilidad que le daba la falta de seguridad, logró forzar una ventana para entrar en el cuarto de la joven. Lo que ocurrió después fue un acto de pura brutalidad. Con un objeto no identificado, Fuller golpeó repetidamente a Wendy en la cabeza, dejándola incapaz de defenderse. Luego, usó una sábana para estrangularla, terminando con su vida. Sin embargo, lo que ya era un acto cruel se tornó aún más macabro. Tras asesinarla, Fuller desnudó a Wendy y violó su cuerpo sin vida, completando un ritual grotesco. Con el crimen consumado, salió por la misma ventana que usó para entrar, desvaneciéndose en la oscuridad como si nada hubiera pasado. Lo que Fuller no sabía era que aquel sería el inicio de una serie de crímenes que lo convertirían en uno de los depredadores más meticulosos y temidos de la región. Durante décadas, los horrores de esa noche permanecerían en el misterio, mientras él continuaba con su vida como si nunca hubiera tenido las manos manchadas de sangre. Al día siguiente, el novio de Wendy llegó al dormitorio y se encontró con una escena devastadora. El cuerpo de la joven yacía sin vida sobre la cama, rodeado por una gran mancha de sangre. La policía fue llamada de inmediato y comenzó una investigación que se tornaría todo un desafío. Aunque no había señales de entrada forzada, la ventana abierta ofrecía una pista clara de cómo el asesino había accedido al lugar. El cuerpo de Wendy mostraba signos de un ataque brutal, con severos traumas en la cabeza. Sus prendas estaban esparcidas por el suelo, dejando en evidencia la naturaleza macabra del crimen. Los peritos lograron recolectar material genético del cuerpo de Wendy, pero la tecnología forense de la época no era lo suficientemente avanzada para realizar un análisis detallado o cruzar información con bases de datos. Además, se encontró una huella parcial en la escena que no coincidía con el calzado de la víctima ni con el de las personas conocidas. Aunque era una pista valiosa, no bastaba para identificar al asesino. El área donde vivía Wendy era conocida por su alta incidencia de robos e invasiones, lo que complicaba aún más la investigación. La lista de sospechosos era extensa, pero David Fuller no figuraba entre ellos. El caso, sin avances significativos, terminó archivado. La familia de Wendy Nell murió sin obtener respuestas sobre quién había destruido su vida. No fue sino hasta más de 30 años después, con el avance de la tecnología forense, que finalmente se reveló la identidad de uno de los asesinos más calculadores de la historia. En noviembre de 1987, pocos meses después del asesinato de Wendy, Caroline Pierce, una joven de 20 años, se convirtió en la siguiente víctima. Caroline se había mudado recientemente a un dormitorio similar al de Wendy. Trabajaba en un restaurante frecuentado también por David Fuller y había notado algo inquietante. Casi a diario veía movimientos extraños cerca de su ventana. Lamentablemente, nunca pudo dar más detalles ni tomar medidas al respecto. Tiempo después, Caroline desapareció. Su cuerpo fue hallado cerca de una carretera, con marcas de agresión que recordaban inquietantemente a las de Wendy. Los investigadores sospecharon que se trataba del mismo asesino. Una vez más, se recolectó material genético en la escena, pero la tecnología de la época no permitió identificar al culpable. Los casos comenzaron a conocerse como los asesinatos del dormitorio, y todo apuntaba a que un asesino en serie estaba activo. Entre el asesinato de Wendy y el hallazgo del cuerpo de Caroline, una tercera mujer fue atacada en circunstancias similares. Sin embargo, logró escapar y denunció el ataque a la policía.
El responsable de este crimen fue identificado como Stuart Durkin, un hombre que ya enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa. Aunque Durkin fue encarcelado, nunca se le pudo vincular con los casos de Wendy o Caroline. A pesar de esto, algunos policías creyeron que habían resuelto el caso, especialmente porque los ataques cesaron tras su arresto. Sin embargo, el silencio no significaba el fin de los horrores. Era solo la pausa de un depredador que sabía cómo esconderse en las sombras, aguardando el momento oportuno para continuar su aterradora trayectoria. Mientras la policía celebraba la detención de Stuart Durkin como un posible asesino en serie, David Fuller continuaba su vida sin levantar sospechas. En 1982, conoció a una mujer llamada Shelley, con quien se casó y mantuvo una relación durante 17 años. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio, según David, debido a una supuesta infidelidad de su esposa. En 1999, David se casó nuevamente, esta vez con una mujer llamada Mala, con quien tuvo un único hijo. A pesar de sus divorcios y lo que podrían ser considerados signos de inestabilidad en otras personas, David siempre fue descrito por sus parejas como un hombre cariñoso, trabajador y aparentemente normal. Para todos, era un individuo promedio, sin talentos excepcionales, pero también sin rasgos que despertaran sospechas. Oficialmente, David Fuller nunca fue clasificado como un asesino en serie, aunque muchos lo consideran como tal. Compartía una característica esencial con este tipo de criminales: la incapacidad de detenerse. Pero, a diferencia de otros, David no solo continuó con sus actos, sino que evolucionó sus métodos, adaptándose para evitar ser descubierto. La vida de David Fuller transcurría como si fuera invisible, ya sea por elección propia o por su habilidad para mezclarse en la multitud. Como un camaleón, adoptaba la apariencia de un hombre común, un trabajador dedicado y un padre de familia que había pasado por 2 divorcios. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, ocultaba secretos oscuros, actos tan macabros que solo saldrían a la luz años después. Durante décadas, David mantuvo una rutina impecable a los ojos de la sociedad, construyendo una imagen intachable. Pero en su interior era un depredador calculador. Su habilidad para camuflarse fue tan efectiva que nadie sospechó de la monstruosidad que escondía, ni siquiera aquellos más cercanos a él. Fue gracias al avance de la ciencia forense que su máscara de normalidad finalmente comenzó a desmoronarse, revelando al verdadero David Fuller, un hombre cuya vida estaba marcada por el horror y el engaño. El tiempo trajo consigo avances significativos en la tecnología forense, abriendo nuevas puertas para resolver casos archivados. 33 años después de los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce, la ciencia finalmente ofreció a los investigadores la oportunidad de reexaminar las pruebas genéticas recogidas en las escenas del crimen. Lamentablemente, el material genético recolectado del cuerpo de Wendy se había deteriorado con el tiempo y no pudo ser analizado. Sin embargo, la muestra genética obtenida de Caroline permanecía intacta. Esa pequeña diferencia de 3 semanas entre las 2 recolecciones resultó ser crucial. Con el procesamiento de la evidencia, los especialistas en ADN lograron reducir la lista de sospechosos, eliminando nombres hasta llegar al verdadero culpable. En 2021, tras más de 3 décadas de incertidumbre, la justicia llamó finalmente a la puerta de David Fuller. Morning. David's place. Hello. We need to come and speak to you. Oh, yes. You arrived. David, you're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Knell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which you later learn in court. Anything you do say may be given in evidence. You are being arrested to secure and preserve evidence by means of questioning, so we can conduct searches, so forensic samples can be obtained, and to prevent your disappearance. Do you understand?
una nueva muestra de ADN, obtenida directamente de David, confirmó su conexión con el asesinato de Caroline. Esta evidencia fue suficiente para incriminarlo y garantizar su detención. Sin embargo, los investigadores necesitaban establecer también su vínculo con el homicidio de Wendy. Aunque David negaba su participación en este crimen, las autoridades decidieron registrar su casa en busca de pruebas adicionales. Lo que encontraron allí superaba cualquier expectativa, revelando un nivel de depravación y monstruosidad que impactaría incluso a los investigadores más experimentados. There's some stuff stuck on the back of that one as well. Well, on the back of his chest of drawers, it looks like he's got some hard drives in there, I would say. But they're stuck to the back of the chest of drawers. Yeah, and then it's got number 28, born, died, hasn't put a date, photo, born, died, no thing, photo, no bit. Number 48, date of birth, date of death. He's identified the victims. Sorry? Those are the Yeah, well, victims. yeah, the ones who... No, they are. They're the ones in there. Los investigadores apenas podían creer lo que veían. Lo que descubrieron en la casa de David Fuller superaba cualquier comprensión imaginable. Los horrores almacenados en su hogar revelaron un secreto espeluznante. Durante años, abusó de más de 100 cadáveres femeninos en morgues. Las víctimas, mujeres cuyas edades oscilaban entre los 9 y los 100 años, habían fallecido horas o incluso días antes de los abusos. Los dispositivos incautados en su casa contenían una cantidad escalofriante de pruebas, miles de fotos y videos que documentaban los actos más perturbadores jamás vistos. La pericia forense, inicialmente incrédula, tuvo que repetir sus análisis para confirmar la autenticidad del material. Era real. I want to admit that I am admitting the offences, but I don't really want to go into detail. Yeah. Okay. If you appreciate that. And what offences are you admitting, David? As you've just described to me. Okay. In terms of the sexual penetration of Yes. corpses? Okay. And do you know how many occasions, David? No. No. Have you been recording yourself doing those things? Recording yourself sexually penetrating the corpses? I admit that offences. Yeah. Okay. What did you retain the recordings for? I don't know either. Okay. Was it for further sexual pleasure, David? You know, in the same way as somebody would keep pornography or things like that? Was it for further sexual pleasure? No. Okay. En ese momento, David trabajaba como electricista en el hospital Tunbridge Wells, un puesto que le otorgaba acceso prácticamente ilimitado a todas las áreas del edificio, incluido el depósito de cadáveres. Su uniforme, herramientas y actitud tranquila lo convertían en una figura invisible, alguien en quien nadie reparaba. David utilizó esa invisibilidad de forma calculada. Vestido como empleado, las personas raramente cuestionaban sus movimientos. Para la mayoría, él era simplemente el técnico, una figura funcional y fácilmente olvidable. Las grabaciones descubiertas provenían de dos morgues: el antiguo hospital Kent & Sussex, ya clausurado, y el hospital Tunbridge Wells.
En uno de los dispositivos incautados se encontraron cerca de 800.000 fotografías y más de 500 videos. En total, se recuperaron 23 terabytes de contenido perturbador. Fuller organizaba los archivos en carpetas con nombres macabros, como Necrolord y Mortal, reflejando el nivel de depravación de sus actos. Planeaba sus ataques con meticulosidad, principalmente en la noche, cuando la actividad en el hospital era mínima. Su oficina estaba estratégicamente ubicada frente a la morgue y conocía con precisión los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Un análisis de los registros de acceso reveló que Fuller utilizó su tarjeta para entrar al depósito de cadáveres 444 veces en solo un año. Fue solo después de que sus crímenes salieran a la luz que las políticas de acceso a las morgues fueron revisadas, implementando medidas más estrictas para evitar atrocidades similares en el futuro. El caso de David Fuller no solo expuso los actos atroces de un individuo, sino que también puso en evidencia fallos sistémicos que permitieron que actuara impunemente durante tanto tiempo. Después de 3 décadas de misterio, los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce finalmente despojaron a David Fuller de su máscara de anonimato, revelando al depredador que había permanecido oculto todo ese tiempo. Ante la justicia, ya no tenía cómo escapar. Durante los interrogatorios, David mostró lo que parecía ser vergüenza, no por la monstruosidad de sus crímenes, sino por el incómodo de estar bajo los reflectores. Aceptó las acusaciones sin vacilación, respondiendo con frases cortas y directas, como si deseara terminar la conversación cuanto antes. Era una vergüenza que nunca mostró mientras invadía depósitos de cadáveres o frente a las cámaras que documentaron sus actos más atroces. En esa sala de interrogatorio, confesó sus crímenes, proporcionando a los investigadores las piezas necesarias para armar el caso en su contra. David parecía querer huir de sus propias acciones, pero, expuesto al escrutinio público, no tenía cómo esconderse. Por primera vez, su fachada de hombre común se desmoronó, dejando al descubierto la verdadera cara de un depredador. Las búsquedas realizadas en la casa de David tenían como objetivo principal vincularlo directamente con el asesinato de Wendy Knell. Entre los objetos confiscados, una fotografía reveló un detalle crucial. Fuller llevaba un calzado cuya huella coincidía perfectamente con la encontrada en la escena del crimen. Para la policía, esta era la prueba definitiva que faltaba para cerrar el caso. Al ser confrontado con la evidencia, David confesó también ese asesinato. Además, las atrocidades descubiertas en los discos duros de Fuller agregaron un peso inimaginable para las familias de las víctimas en los depósitos de cadáveres. Cada familia tuvo que ser informada sobre lo que había ocurrido, reabriendo heridas que nunca habían terminado de sanar. Una de las madres, consumida por el dolor y la ira, irrumpió en la comisaría con un cuchillo, decidida a terminar con la vida de Fuller. Aunque la policía logró detenerla, su acto extremo fue un reflejo de la desesperación que este caso había provocado. La mujer no enfrentó cargos por su acción. El caso de David Fuller no solo expuso a un hombre monstruoso, sino que también generó profundas reflexiones sobre los límites del dolor, la justicia y la necesidad de sistemas más sólidos que protejan a los más vulnerables, incluso después de la muerte. El 8 de octubre de 2021, David Fuller hizo una confesión que destrozaría por completo su vida personal. Al revelar la magnitud de sus crímenes, su esposa, incapaz de soportar la monstruosidad de sus acciones, entendió que él regresaba a casa cada noche como si nada hubiera ocurrido. Horrorizada, solicitó el divorcio de inmediato, rompiendo todo vínculo con un hombre que jamás habría imaginado capaz de tales atrocidades. Poco después, el 15 de diciembre de 2021, David Fuller fue declarado culpable de una larga lista de crímenes: 2 homicidios, secuestro, violación, ocultación de cadáver
y 16 cargos de profanación de cuerpos. A pesar de la contundencia de las pruebas, persiste un hecho trágico. Muchas de las víctimas identificadas en las imágenes y grabaciones nunca pudieron ser nombradas, dejando sus historias envueltas en misterio y dolor. El 3 de noviembre de 2022, David volvió al tribunal y se declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Curiosamente, no presentó apelaciones ni recurrió a la defensa de insanidad, una estrategia habitual en casos similares. Su actitud dejó claro que solo deseaba que todo terminara lo más rápido posible, como si buscara refugio en el anonimato y el olvido, de donde nunca debió haber salido. Sin embargo, tras la repercusión mundial de sus actos, que llevaron su rostro a periódicos, programas de televisión y discusiones públicas, David Fuller nunca encontrará el anonimato que tanto anhela. Su nombre es ahora sinónimo de horror, y su historia sirve como un oscuro recordatorio de los males que pueden esconderse bajo una apariencia común. Hoy, con 69 años, David Fuller se encuentra encarcelado en la prisión masculina de Frankland, en Braeside, Inglaterra. Allí pasará el resto de su vida, aislado y enfrentando las consecuencias de sus terribles acciones. Para el mundo, el fin de su libertad simboliza el cierre de un capítulo de terror que nunca será olvidado.